Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les quiero contar que en esta oportunidad seguimos en el ciclo de charlas de docente a docentes, especialmente dedicados para poder inspirar a más docentes que tengan ganas de aprender algunas técnicas nuevas para poder seguir transmitiendo nuestra tradición desde diferentes perspectivas. En esta oportunidad cuento con dos morot muy especiales dedicadas a transmitir lo que es nuestra identidad mediante la historia judía. Voy a presentar en primer lugar a Margie Harari. Margie es profesora de Historia Judía y Universal, graduada de Relaciones Internacionales, tiene un profesorado en Educación, es capacitadora de Meduca, y de Meduca es el Ministerio de Educación aquí en Panamá, y es parte del Comité Educativo de Yad Vashem. Y también la tengo a Perla Lechter. Perla, bienvenida también. Gracias. Perla, déjenme acá buscarle la biografía que me mandó. Perla también es graduada del Instituto Alberto Einstein, igual que Margie, es la escuela que la formó como persona y como judía. Dice que estudió también finanzas en Florida International University, hizo un posgrado en educación, trabajó durante 12 años en la escuela que la formó Instituto Alberto Einstein como profesora de historia hebrea en la secundaria, es parte de la organización de amigos de Yad Vashem de Panamá y como parte de esta fundación tiene una certificación OCA del organismo capacitador de Meduca, dando clases a maestros y profesores. Así que es un gran honor tenerlas acá. Margie, contanos un poco. Vamos a empezar con Margie. Hola Denise, ¿cómo estás? Primero que todo, gracias por este honor y todas estas palabras tan lindas. Estoy muy orgullosa de tenerlas acá en el canal, son colegas, compañeras de trabajo mías, la verdad estoy muy contenta de que estén acá. Aparte yo soy morá de los hijos, por lo menos de Margie, de Perla no tuve la oportunidad, pero quizás en algún momento en la vida también. Les cuento, Margie, te quería preguntar, contame un poco cómo fue que elegiste historia judía para ejercer tu docencia. Bueno, el cuento es un poco chistoso, pero yo soñaba con ser Shelías de Maccabi. Yo quería poder conseguir un trabajo como Shelías en el movimiento de Panamá juvenil y no era muy como real en ese momento la figura de casándome y nueva madre de familia y así. Y después como que apareció una oportunidad con la morada Sandra Klein que fue la que me puso la idea y dije, bueno, es algo un poco similar. Puedo dar historia judía y tratar de educar sionismo y amor por Israel desde otro ángulo. Entonces, bueno, había tenido muy buenas profesoras, la morada Debbie Cohen, Sandra Klein, entre otras, y decidí como tirarme al agua y probar. Había estudiado mucha historia en la universidad, en la carrera, y bueno, fue algo como así, empezando de cero en el 2003, arrancamos el programa de historia judía en el Einstein, que fue creciendo año a año. Había algo antes, pero esto quedó como más estructurado. Qué maravilla. Contadme, Perla, ¿cómo fue tu acercamiento a la enseñanza de la historia? Es creo que más chistoso que lo de Margie. Yo me gradué, como les dije, de finanzas, pero siempre soñaba con ser maestra. Y como había estudiado eso, dije, bueno, voy a ser una maestra de primaria en el Einstein, era como mi sueño. Sin embargo, cuando llegué al Einstein, me reuní con Margie y el director en ese momento, y me dijeron, Perla, hay una vacante en historia hebrea en secundaria, necesitamos a alguien. ¿Conoces algo de historia hebrea? Le dije, bueno, lo que aprendí con la Mora Debbie en la escuela es lo que recuerdo, pero 100% me puedo preparar, y de ahí empezamos a estudiar Mari y yo el profesorado, y libros y libros y millones de libros, y bueno, hoy en día le dimos séptimo grado, octavo grado, y Mari y yo hemos pasado por todos los diferentes niveles en secundaria, y siempre le agradezco pues al destino que me puso en ese momento, porque no me veo haciendo ni una otra cosa que no sea enseñando sobre historia hebrea y sobre historia en general. Es lo que realmente me apasiona hoy en día. O sea que encontramos en ustedes dos a dos personas que son muy proactivas, que tienen una identidad judía muy fuerte y que además son muy estudiosas. O sea, es súper importante que ustedes hayan podido continuar formándose. Si no hubiera estado, digamos, si solamente se hubieran quedado con su formación inicial o su formación académica, pero no hubieran preparado así el currículum. Hoy en día tienen un currículum súper armado y espectacular. Cuéntenos un poco de cómo fue la elaboración de ese currículum también. Bueno, ese currículum, si quieres, Margie, respondo primero y después. Ese currículum realmente ha pasado por muchos años. Empezamos, bueno, cuando entré, que fue que me reuní con Margie, ella enseñaba 9, 10, 11 y 12. O sea, 4 grados muchas veces a la semana, creo que tenía, no sé, 20 horas a la semana de clase, era una locura. Y era como que, bueno, yo entré, no había mucho, y Margie daba todo lo que podía abarcar en esos años. Cuando entré yo... Perla, te explico, hay personas que nos escuchan desde distintos lugares. Cuando estamos hablando de noveno hasta doceavo, estamos hablando a partir de tercer año
de secundaria para otros tipos de educación de secundaria, desde tercer año hacia el final del secundario. Correcto, entonces ella abarcaba todo eso que era mucho y había este séptimo y octavo que serían sexto y ¿sería qué? 7 y 8. ¿Qué serían ahí? Primero y segundo año sería. Primero y segundo año. Eso, perdón, no, no entraba. El Primero primer y segundo año era donde entré yo. Entonces, como ya yo iba a entrar, nos sentamos y dijimos, ok, dividamos toda la historia que queremos dar, dividámosla en 6 grados. Entonces, lo que hicimos realmente fue dividirla en 5, que es como si hay una escuela ahorita, profesores de historia ahora que nos funcionó muchísimo, lo dimos en 5, pero quinto año, o sea, 11º grado, se separó el año entero para ver todo lo que era Shoah. Entonces, toda la historia del pueblo judío, desde el Principito hasta la actualidad, se dividió en 5 salones o 5 grados, y siempre los que entraban a 11º se dedicaba el año entero a lo que era Shoah, con la guerra, con pues todo lo involucrado, que era un plan. Y ahí empezó. Margie, si quieres complementar. Normalmente arrancamos en séptimo grado desde la destrucción del primer Beit HaMikdash, dejando los otros, o sea, lo que pasó previo a eso, lo dejamos más en las materias más bíblicas o más judaicas, y desde ahí empieza todo el recorrido, pero siempre tratamos de cuando llega Yom Ha'atzmaut o Yom HaZikaron o alguna fecha importante, frenar un momentito el currículum y obviamente educar sobre el tema del momento, y siempre con actualidad de Israel cuando podemos meter cápsulas. Pero, por ejemplo, un nivel de 9º grado puede estar dando sobre las cruzadas, sobre la Inquisición, mientras que cuando ya llegan a 12º grado están dando las guerras de Israel y los conflictos actuales, y así, pues como que cada uno va de acuerdo a su periodo que le corresponde estudiar. Perdón, estaba silenciada. Vamos a explicar un poquito de contexto para aquel que no sabe muy bien cómo funciona este tema en la educación judía. En general, en las escuelas judías, todo lo que es historia se incluye más que nada en secundario, y sí se ven cuestiones históricas del periodo bíblico, pero más que nada en las materias bíblicas. Ahí es cuando uno va recorriendo los diferentes relatos de la Biblia, y ahí donde uno va empezando a introducir, hoy mismo con las fiestas también, en primaria, empieza a introducir un poco de historias de los griegos, ¿no es cierto?, por la historia de Hanukkah, la historia de Purim, pero no se ve como materia historia propiamente dicha. Y esto me sirve también, Morot, para preguntarles. Yo, cuando estudiaba en mi secundaria judía, estudiaba por un lado historia oficial y por el otro lado historia judía. Y, por ejemplo, algo que me pasaba era que para mí Yemeya Beinaim, la Edad Media, no tenía nada que ver lo que estudiaba en Yemeya Beinaim que lo que estudiaba en la Edad Media. Para mí eran cosas completamente separadas. Entiendo que hoy en día hubo una revolución en este sentido y se enseñan en conjunto. Explíquenos un poco acerca de esto. Ok, voy. Ok, les cuento un poquito. Esto en verdad fue una iniciativa de una miembro de la junta directiva de la escuela en su momento, en el 2014-15, que ella dijo que quería de alguna manera unificar las dos materias porque, como dijo Denise, eran como si fueran dos cosas totalmente separadas y tenían dos profesores separados. Entonces al niño le costaba entender, un ejemplo, la Haskalah, el Enlightenment, el iluminismo judío, entenderlo en un contexto cuando daba la Revolución Francesa tan lejos y con otra materia y otro profesor. Entonces, ¿qué hemos tratado de hacer Perla y yo junto al currículum de la escuela, pues del Einstein? La señora René Sofer nos invitó a esta iniciativa y se buscó la manera de ir poniendo al niño siempre en el panorama de lo que estaba pasando en el mundo. Si yo me voy a ir a Rusia y voy a hablar del cantonismo o de los pogroms en Rusia, yo voy a explicar primero lo que eran los zares, lo que estaba pasando alrededor, cómo se vivía, cómo estaba organizado el país, y luego entonces hablo del judío en ese momento. Esto fue un trabajo difícil que nos costó, como quien dice, casar los dos currículums. ¿Perla quiere agregar algo aquí? Pensé que no. No, estábamos viendo, pero sí, si quieres. No, dale. Bueno, como antes había dicho eso de que el currículum fue en proceso, a eso exactamente me refería, Dani. Primero, pues, hicimos todo lo que era la historia hebrea, y cuando ya pensamos que ya no teníamos más trabajo, terminamos, esto ya queda para siempre, entonces llegó la idea, bueno, ahora cámbienlo todo y vamos a meterle la historia, pero como dice Margie, fue difícil, pero fue espectacular todo el proceso, y creemos que hoy en día enseñamos, o sea, es mucho más, no solo gratificante, sino mucho más provechoso para el estudiante en la manera como se presenta, y es eso, no es como, la historia del mundo judío es totalmente aislada, todo va pegado, todo es una consecuencia de la otra. O sea, hoy en día enseñamos un escándalo que hubo en Estados Unidos, cómo afectó la guerra de Yom Kippur. O sea, es impresionante cómo todo se va entrelazando, cómo todo se va conectando,
y ese trabajo pues con Margie y unos profesores, volvimos a reestructurar todo, borramos y botamos todo lo que teníamos y entonces hicimos lo mismo que habíamos hecho antes, dividiendo la historia en los mismos cinco grupos, como habíamos hecho anteriormente, ahora incluyendo unidades y módulos que se conectaban, y ahora sí, la historia universal con la historia del pueblo judío al mismo tiempo. Hay que tener en cuenta que el pueblo judío ha existido desde los tiempos más antiguos, paralelamente mientras todo lo demás ocurría, desde el descubrimiento de América hasta la creación de la imprenta. O sea, cualquier hecho histórico, siempre el pueblo judío ha estado ahí. Entonces fue como una manera más agradable para el niño y se vuelve un tema que me parece a mí, a Perla, muy importante, se vuelve más importante y más relevante para el niño, como que entiende más el contexto de lo que está estudiando en ese momento y los mensajes que puede obtener. 100%, estoy totalmente de acuerdo. Me hubiera encantado estudiar a mí de esa manera. Y espero cómo sienten a los chicos, que están entendiendo los procesos históricos, que les resulta más fácil verlos de esta manera, o les parece que todavía les cuesta entender este tema del paso del tiempo de esta forma. Creo que hay años escolares donde es más fácil, o sea, hay niveles donde sucede más fácil que en otros. De repente, o sea, dependiendo del tema y de la temática. Pero, por ejemplo, yo con mis estudiantes de cuarto año, 10º grado, trato mucho de decirles del primer día que nos vamos a mover por el mundo. Entonces, cuando yo me voy a Francia, ese día los recibo con música de Francia, les hablo de la Revolución Francesa, les muestro un clip de alguna película que tenga que ver con ese idealismo de la Revolución. Y cuando ya dimos la Revolución, luego vamos a dar entonces la Haskalah, que nace a raíz de esta revolución. Entonces, el niño como que empieza a ver, esto impactó en esto. Y después le digo, ahora nos vamos a Rusia y ponemos otra cosa y otro escenario. Y luego a Italia. Entonces, tratamos de irlo llevando. No te puedo decir que es fácil para el niño, la información es muchísima, pero creo que el niño sí el estudiante va sacando los mensajes importantes de cada lección, pues de cada unidad. Y bueno, aquí Perla le puede contar lo que es proyectos. Ella es la máster de los proyectos, así que también hay mucho aporte. Sí, es lo que decía Margie, si puedo complementar. Yo también, en la pregunta de que si es fácil para los estudiantes, me quedé pensándola yo también, porque es fácil, digamos que toda la historia, todo lo que abarca, no solamente los judíos y lo demás, es complicado, pero sí creo que es muy beneficioso para él. Yo les cuento un poquito qué es lo que pasaba a mí en primaria, cuando enseñaba en primaria, que quizás estaban los chicos estudiando para Yata Yabúa por un lado, y era justo coincidía como la historia de Moshe y Paró, y coincidía también en el año quizás con Hanukkah. Entonces los chicos sabían que había un malo, pero no sabían, entonces aparecían los Yevanim mezclados con Paró y se enredaban todos. Pero eso pasa en primaria, donde todavía la dimensión temporal está como muy todavía muy fresquita, todavía no le entienden mucho. No, aquí en secundario sí va asentando un poquito más. No, y aquí usamos mucho lo que es la línea del tiempo y entonces a veces como que uno raya en el tablero y los ubicamos para acá y ahora vamos para acá y sí, obviamente usamos diferentes herramientas. Eso que estabas diciendo, María, antes de los proyectos, que sorry que tuve que poner mute, eso es lo que hemos estado trabajando más que nada, María y yo, en los últimos 2 o 3 años, que como tú dices, Denise, nos encanta aprender. Así nos tocó aprender al principio, luego aprender todo para la historia y ahora aprender a cómo, otra vez, la palabra fácil es como complicada de escribir, pero sí hacerlo lo más ameno, divertido y que quede el mensaje al final, que quede esa formación de esa identidad, que quede esa comprensión de que no estábamos solos en el mundo, sino todo esto está pasando. Entonces, hemos trabajado mucho, María y yo, en hacer proyectos que realmente se sienta un aprendizaje y se sienta como que, ok, todo esto está pasando a la vez y estoy comprendiéndolo mucho mejor y veo que el prisma es como mucho más grande de lo que yo pensaba. Esto que estaba diciendo Margie de alguna manera es como, me da la sensación que quieren de alguna manera recrear la vivencia, hacer meter al chico, ¿no es cierto?, adentro de la historia, que los reciben con la música, que los ponen en las noticias de la época. Yo veo los salones de ustedes como están empapelados, ¿no es cierto?, con diferentes artículos también para llamarles la atención, con las banderas de los lugares, con las líneas del tiempo, y realmente se trata de que el niño pueda meterse literalmente en ese periodo histórico. Me parece súper interesante eso, y muy enriquecedor. Bueno, uno de los temas que Perla y yo estábamos pensando cuando conversábamos antes de empezar esta grabación es sobre qué sentimos que nos ha funcionado. Es siempre como que romper un poquito lo tradicional. El estudiante de hoy día no es el estudiante de hace 6, 7 años, y lo que antes funcionaba
inclusive tanto Perla como yo, que tenemos más de 15 años en la docencia, ya no funciona lo mismo de antes por todos los factores que hay en el mundo. Entonces, como que siempre decimos que hay que pensar fuera de la caja, como quien dice, think outside the box, y pensar en cómo divertir y sorprender al estudiante y traerlos a ellos a que sean parte de la historia. Es aquí donde Perla y yo hablábamos mucho de pensamiento crítico. No sé si Perla quieres aportar un poquito. Ok, sí, o sea, lo que hablamos un poco, Margie y yo siempre es que hoy en día, con lo que estás diciendo, que son tan diferentes, la razón principal es que lo que nosotros le podemos enseñar en 1 hora y hablar y pararnos frente a ellos en 5 minutos tienen esa información. En 5 minutos ellos agarran el celular, ponen la cosa, entonces todo lo que nosotros dijimos es saliva y gastar. Entonces, sí, exacto, no sirve de nada. Nada que ellos puedan ver en 5 minutos en el celular, nosotros los profesores deberíamos estar parados frente al salón haciendo. Entonces le damos eso que está contando Margie, esa vivencia, esa experiencia, eso de ser parte de algo a través de proyectos, a través de música, a través de juegos, a través de presentaciones. Y bueno, otra cosa importante que hablábamos, que no sé si este es el momento, pero creemos muchísimo en crear como una relación con el estudiante. Al crear una relación con el estudiante y tratar de involucrarnos nosotras como si fuéramos ellos, ¿qué les gustaría? Pero no consintiéndolo, sino haciendo cosas que ellos realmente aprendan y salgan con algo fuerte de ese año entero de estudios. Entonces, esas relaciones que tratamos, Margie y yo, de construir, no son como repito, de consentir, sino son de formarlos y de que ellos entiendan de que nosotros estamos ahí para ellos, que queremos lo mejor para ellos, que queremos que salgan como judíos o personas que representen al pueblo, que representen lo que son. Y esas relaciones, María, ahorita si quieres complementas, pero esas relaciones que formamos también hacen que ellos quieran aprender más de uno, que ellos admiren toda esa pasión que tú les estás transmitiendo, ellos quieren seguir aprendiendo, ellos quieren seguir recibiendo, y ellos quieren, lo que dijo Margie, tener ese pensamiento crítico que yo los voy a poner a pensar, entonces ellos van a querer demostrar todo eso por esa relación que se está formando con ellos. Claro, yo por ejemplo este año empecé a darle clases a un grupo y viene un estudiante y me dice, pero tía, ¿cuándo ya vamos a dar clases? O sea, como que ¿por qué no estamos ya arrancando clases? Pero yo en verdad dedico por lo menos 4 sesiones a inicio de año solo para que ellos vean qué tan apasionada yo soy por la materia, y cuando el estudiante capta lo importante que es para uno la materia, ellos empiezan a encontrarle ese valor también. Y un tema muy importante que yo quería mencionar, aparte del vínculo y la conexión que habló Perla, que es muy esencial en esta materia, porque la historia, uno piensa en historia, uno piensa en libros, fechas y guerras y causas y consecuencias y puede ser aburrido. Entonces, cuando tú logras ese link y cuando el estudiante ve que puede ser algo donde yo puedo obtener algo, el estudiante abre su mente para recibir los mensajes. Pero un mensaje que les quería decir muy importante es que el estudiante percibe cuando una clase está muy bien preparada y ellos respetan eso. Y cuando ellos ven que algo está bien armado y que este docente vino y sacó de su tiempo y se organizó, ellos mismos como que tienen otra disposición y vienen con muchas ganas de recibir los mensajes. Y hay un tema muy importante que dijimos, es de que a veces uno está dando clase y uno tiene que sentir o palpar el termómetro del grupo. A veces sucede que tú estás hablando con un grupo y el tema de verdad no da, les parece no relevante, es un tema que lo sienten muy ajeno a ellos, entonces uno puede agarrar y decir, ¿sabes qué? No va a pasar nada, el mundo no se va a acabar, si antes lo daban 8 clases, lo voy a dar en 2 o 3 y voy a brincar. Porque hay veces que uno tiene que ir viendo la realidad, lo que está pasando, el ambiente del salón, del grupo, pues, y entonces irse adaptando un poquito a ellos. Marci, esto que estás diciendo también, de nuevo, es aplicable a todos nosotros como docentes. No solamente tenemos que basarnos en nuestra capacitación, en nuestra pila de libros y en nuestra planificación, sino literal, en nuestra experiencia y en nuestro cuerpo. Ir sintiendo el timing, esto que estás diciendo del salón, súper importante. Una de las cosas, Marci, que decías al principio, tiene que ver con que trataban de aprovechar desde la historia judía y desde la actualidad israelí, la actualidad judía mundial, el tema de Iñana de Yoma, es decir, el tema del día, el tema candente. Hace poquito tuve el honor de ser parte de una charla espectacular que dio Margie acerca del conflicto justamente con los palestinos en Israel, que para aquel que nos está viendo en algún otro momento en la vida, estamos hablando en el 2021, en mayo del 2021, para la época de Yom Yerushalayim, pueden googlearlo ahí, van a encontrar mucha información al respecto, pero ¿por qué deciden justamente romper el currículum para tratar el tema del día? ¿Cuál es la filosofía que está detrás de esto?
el niño está en busca, el estudiante está en busca de respuestas y somos sus guías. O sea, somos el ejemplo para ellos. Entonces, a veces pasa. El año pasado recuerdo que estaba sucediendo lo de Black Lives Matter en Estados Unidos y Perla estaba muy preparada del tema y yo la llamé y le dije, te necesito en mi clase, entra al Zoom, cae el Zoom y háblale a los estudiantes de todo lo que están viendo en las redes, porque en ese momento eso es lo que necesitan. O sea, lo que pasó hace 400, 500 años, en ese momento puede esperar. Y yo a veces pensamos que si no es en la materia de historia judía, no sabemos si va a pasar en física, si va a pasar en matemáticas, si va a pasar en español. Entonces, el rol nuestro como embajadoras de Am Israel es a veces atender a esas necesidades de ellos. Y un tema muy importante que nosotros sentimos que nuestra materia logra, que es lo que más nos apasiona y nos da motor a seguir siempre aquí por tantos años, es que en esta materia el judío religioso, el judío conservador, el judío reformista, el judío más observante y menos observante se puede identificar porque cada suceso histórico que nos ha pasado realza ese orgullo de ser parte de Am Israel. Entonces es una materia que te da un abanico de opciones, que te permite llegarle al alma del niño por muchos ángulos. Si es religioso, por aquí. Si es tradicionalista, por allá. Si es alguien laico que ama el Estado de Israel, por el otro ángulo. Pero siempre hay por dónde llegar y aplica a todos los Yehudim por igual. Entonces es un punto que de verdad nos apasiona mucho en la materia y que siempre, bueno, nos ha gustado. Carla, ¿querés agregar algo de eso? Yo quería, es que Margie lo habla divino, pero yo quería agregar simplemente, Margie mencionó lo de el social media, de que ellos estaban viendo. Y yo creo que hoy en día, lo mismo, con la misma relevancia, o sea, el mismo punto de la tecnología y todo lo que tienen a sus manos, lo hacen más importante que estén preparados. Entonces, si yo veo definitivamente que está pasando algo o está empezando a pasar algo, de una vez entrar en ese tema, de una vez hablarlo para cuando ellos estén viendo, ellos no se sienten, dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué no tengo idea? ¿Por qué no sé? Yo estoy dando historia, ¿verdad? ¿Por qué a mí no me enseñan eso? O sea, de una vez que ellos se sientan, y hay una palabra que aquí me encanta, y es empoderarlos. Empoderarlos a que puedan, tal vez no responder y ser grosero a todo el mundo, pero empoderarlos que ellos saben qué está pasando. Ellos saben que ellos están bien, ellos saben que están haciendo lo correcto, ellos saben que hay un conflicto o algún evento importante o las elecciones. De repente empiezan a ver que hay elecciones que dicen, yo dije, ¿por qué no tengo idea? Como el presidente, pero el presidente no es el que manda, es el primer ministro. Entonces, es muy importante que ellos se sientan que no solamente, como dice María, están aprendiendo lo que pasó hace 400 años, sino lo que está pasando hoy y se sientan que es relevante en sus vidas y que cuando ven posts, ellos mismos les gusta sentirse más cultos, más preparados y más orgullosos de saber lo que está pasando en nuestro Medinat Israel. Entonces, es muy importante darle esa, repito la palabra, esa importancia a la situación, a la actualidad, para que ellos, todo lo que vean, se sientan, yo sé, yo conozco, yo estoy aprendiendo. Excelente, aparte justamente se le da, como decías, ¿no es cierto? Se le da todo el poder, se le da también herramientas de análisis crítico de la realidad de hoy en día, que ellos puedan poder tener una conversación con otras personas de otras culturas, de otras religiones, de otros países acerca de un tema de actualidad, que la actualidad de hoy va a ser la historia del futuro también, entonces de alguna manera se conecta, ¿no es cierto?, en ese sentido. Morot, les pido para una morá, un moré que está empezando o que tenga ganas de tantear cómo sería ser moré de historia judía en una escuela. ¿Qué tips le pueden recomendar? Y con esto cerramos. Ok. ¿Quieres empezar, Margie? Dale tú primero. Ok, a ver, no sé, entre las dos vamos haciendo. Algunos tips, definitivamente tienes que amar la materia. Tienes que amar enseñar. Y ellos, lo que dijo Margie antes, ellos ven si tú quieres la materia y ellos respetan mucho, no solamente tu pasión, sino tu conocimiento. Porque si ellos pueden ver en un segundo que tú estás diciendo información que no es, olvídalo, es mejor decir, ay, esta respuesta no me la sé. O sea, no hay que creer que lo sabemos todo, hay demasiados datos históricos para creernos tan importantes de que lo sabemos todo. Ser humildes, saber que hay mucho que tenemos por aprender, pero a pesar de eso, aprender todo lo que podamos, leer todo lo que podamos y amar, enseñar y amar la materia en sí. O sea, la historia del pueblo judío es una historia hermosa, es una historia que cada palabra que mencionamos, cada oración tiene una enseñanza, cada época tiene un mensaje de supervivencia y de orgullo, que en verdad esa parte, así como la sentimos, Margie, tú, Denise también y yo, ese amor por Israel, ese amor por nuestra historia, ellos la tienen que poder palpar, ellos tienen que poder sentir eso para poder entonces, como decíamos antes, llegarle. Entonces ese sería mi primer consejo, aprender lo más que puedan y amar lo que quieren y esa pasión y
nosotras ponemos música en hebreo, ponemos banderas por todos lados, o sea, eso se siente desde el principio de la clase, desde el principio del año hasta el final, ese amor por Israel, ese amor por nuestra historia, es algo que un consejo que yo podría dar, porque eso es lo que más los va a enganchar y los va a hacer sentirse eso de tener ese sentido de pertenencia dentro del salón de clases. Mari, si quieres otro, después seguimos. Yo creo que una pregunta que se pueden hacer siempre cuando están dando clases es como que, ok, o sea, el momento que deciden probar esto, de ser profesor de historia judía, es como que si siento que la clase está aburrida para mí, está súper aburrida para el niño. Y entonces siempre innovar y cambiar. El estudiante, sobre todo un estudiante de secundaria, de primer año hasta 12º grado, le encanta jugar, le encanta las actividades, las disfruta mucho. Yo ayer llegué a mi salón de clase y agarré y dije, bueno, aquí enseñamos de forma mixta, o sea, hombres y mujeres juntos. Entonces agarré y les dije, ok, hombres para una esquina, mujeres para el otro, y les entregué 15 fotos. Y les dije, organicen, discutan, pelean en qué orden fueron las escenas, o sea, en qué orden pasaron los temas. Y estábamos hablando de Napoleón Bonaparte y de lo que hizo con los judíos y de cómo lo capturan. Y tenías que ver a los niños discutiendo todo lo que ya habían aprendido y poniéndolos en orden, y con los pies los movían porque estamos con la bioseguridad todavía, entonces habían reglas y cosas. Pero bueno, o sea, este tipo de cosas que ellos no se esperan son las que más los emocionan a ellos. Y por ejemplo, el otro día llegué con un chocolatito y después les hablé que a Napoleón le gustaba el chocolate. Y fue un pedazo de chocolate, pero como que ya nadie se le va a olvidar que Napoleón era amante del chocolate, porque uno va pensando o sea, out of the box en estas ideas. Yo quisiera que Perla les comente, porque hay un tip buenísimo que Perla creó, que es la famosa hoja de apuntes, que en verdad, creo que como por allá, como por el 2007, lo empezamos a implementar y se ha copiado inclusive en otras materias porque ayuda mucho a que el estudiante acompañe en la clase. Perla, cuéntales un poquito de tus apuntes. Bueno, definitivamente después hace, ¿qué? 14 años que copiaban como mucho más con pluma, pero ahora lo hacen en las computadoras y es, a pesar de que sí la mayoría de la información textual la pueden recibir haciendo research, haciendo trabajos, igual a nosotros nos gusta como complementar y hacer las historias y hablar de personajes, o sea, la historia en sí. Entonces lo que hicimos es que ellos tienen que tomar apuntes, como hacíamos en la escuela, como hacíamos en la universidad. Y pero no escuché, pero no entendí, pero entonces creamos una hoja en donde lleva como unos títulos y subtítulos y la información que ellos pueden buscar en Google ya está escrita. O sea, por ejemplo, yo pongo una definición de qué fue el iluminismo. Esa definición ya viene escrita en la hoja y lo demás es un titulito. La gente importante que estuvo, el lugar donde fue, el cuento de la persona que no sé qué. O sea, viene como más detallada, no sé, les podemos mandar de mí después algún ejemplo, pero viene siendo como una hoja que ayuda al estudiante a tomar apuntes de las cosas más importantes y más relevantes y luego con eso ellos pueden repasar. Es más, hemos encontrado, Margie, gente que se graduó hace 6 años y nos mandan, dije, mira, estoy en mi cuarto organizando y encontré todo el folleto con todas las hojas de apuntes que hicimos en la clase, o sea, y me dice, y me lo puse a leer, a recordarme de la historia, se me olvidaron muchas cosas, pero muchas me acordaban, o sea, se creó como esta cosa de las hojas de apuntes estructuradas, como para guiar al estudiante y que la parte de tomar apuntes no sea un obstáculo para el aprendizaje, sino que sea como que lo ayude a que la parte de aprendizaje no se dificulte con los apuntes o me salte esto o no tengo algo escrito, sino como no enfocarse tanto en eso, sino en el contenido y en los mensajes que queremos transmitir. Y como siempre estamos también innovando, hace como 2 años le agregamos algo más a esta hoja de apunte. Entonces, ¿qué pasa? Hay todo tipo de estudiantes en el salón de clases. A veces tienes un niño que de verdad le crea ansiedad y tiene un poquito de déficit de atención, o tienes otro que es muy inquieto. Entonces, esta hoja de apuntes ya le da un norte al niño, ya le da como un esqueleto que él tiene que ir llenando mientras avanza la clase. Entonces, cuando está por acabar la clase, el estudiante solito dice, pero no puse las causas de tal cosa. Entonces, bueno, uno le puede responder solo eso, pero ya él tiene la tranquilidad de que él tiene su hoja o su material completo. Y lo que agregamos, que un día Perla lo pensó y yo lo pensé, y bueno, las dos lo hicimos súper conectadas en ese momento, fue agregar preguntas de pensamiento crítico dentro de la hoja de apuntes. Perla le llama un thinking cap, yo le llamo pensamiento crítico, pero al final es lo mismo. Entonces los niños están trabajando y de repente preguntas, ¿crees tú que hubieras escondido judíos durante el Holocausto? ¿Qué cosas estaban en riesgo? Entonces es una pregunta que es de asimilar, de apropiarse del conocimiento y de formular una opinión. Y entonces le pedimos a los niños que no sea solo como que copiar, sino que en ciertos momentos ellos reflexionan. Entonces ahí entra el pensamiento crítico con la memoria, con los datos, con la identidad judía dentro de, La bueno, foto. de la materia. Sí.
Bueno, nuevamente muchísimas gracias, una clase súper valiosa, un espacio de conversación súper valioso para todos. Les voy a dejar los links al final de este video de todo el resto de la serie de Docente a Docente para que puedan seguir mirando y aprendiendo en este ciclo de charlas con distintos especialistas en diferentes áreas. Nos vemos la próxima, muchísimas gracias a Perla y a Margie, que estén muy bien. Gracias. Gracias por invitarme. Ahora.